Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros el abogado en Colombia que se llama Demer Mena Guardia y él nos va a hablar hoy sobre lo que él hace en hacer el contacto entre el consulado en Colombia y las personas que necesitan ayuda de un abogado en Colombia, pero están localizados aquí en los Estados Unidos. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción el segmento de español aquí en WLRN, empezando con el superdirector Al Chocoy. Muchísimas gracias por hacer esta programación en español posible. Gracias a Gabriel, a Tyler, a John, Gus, John y a Charlie. Y a ustedes, como siempre, gracias por dejarnos saber cómo es que nosotros podemos mejorar y cuáles son los profesionales que ustedes quieren aprender. Y ahora, con gran orgullo, les presento a nuestro invitado de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a aprender mucho sobre una área que muchas personas quizás no saben, que hay consulados de todos los países, casi todos los países aquí en los Estados Unidos. Y aquí en Miami, como estamos en el medio de Sudamérica, tenemos muchos aquí localizados acá. Pero antes de empezar, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a hacer este papel de hacer el contacto con el consulado? Claro que sí, muchísimas gracias a su audiencia, a usted por la invitación. Básicamente nos hemos dado cuenta de las necesidades que tienen los colombianos en el exterior, porque inicias una nueva vida en otro país y te desconectas a veces por procesos de adaptación normales y te desconectas de la parte, digamos, legal y desconoces que tienes unos consulados, tenemos alrededor de 12 consulados en Estados Unidos. En Miami hay un consulado que es, digamos, la primera puerta para hacer algunas diligencias notariales y entre otras declaraciones que se puedan hacer de carácter legal, pero también vimos que la gente necesita una asistencia legal más cercana. Entonces es la manera que yo soy esa intermediación, ese contacto directo, estando presente en los Estados Unidos y te puedo resolver los asuntos en Colombia, en asuntos civiles, algunos familiares, como una sucesión o también como un divorcio. Eso es básicamente lo que hacemos, pero también hay una doble vía. ¿Por qué? Porque hay gente en Colombia que tiene necesidades migratorias en los Estados Unidos y es allí donde yo, basado en mi trabajo aquí y contactado con Rider Law, que es una compañía legal acá en Estados Unidos, puedo interceder para que ellos lleguen a un buen puerto, para que puedan resolver su situación migratoria en los Estados Unidos. Okay, vamos a tomar un step back. Okay. So, ¿nos puede dar un ejemplo? ¿Cuándo debería una persona contactar el consulado? Vamos a suponer que yo soy una persona que llegué de Colombia y estoy viviendo acá. Y no sé qué tipo de servicio ofrecen o debería contactar el consulado si algo pasa en Colombia. ¿Cómo es que funciona eso? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, una persona nacionalizada colombiana, se casó, por ejemplo, en Colombia, se casó con la ley colombiana, pero ahora se casó en Estados Unidos, ¿sí? Esa persona, perdón, se divorció en Estados Unidos. Esa persona tiene que hacer valer ese divorcio legalmente en los Estados Unidos, hacerlo efectivo en Colombia. Y allí va a necesitar tanto la intermediación de un consulado para hacer algunas declaraciones o algunos trámites, pero también va a necesitar de un abogado que pueda iniciar ese proceso para que pueda registrar ese divorcio, por ejemplo, anotarlo para que en su estado civil pueda aparecer y sea efectivo ante la ley colombiana. Eso, por ejemplo. Hay otros casos en personas que han sido condenadas por delitos en Estados Unidos y han cumplido sus penas, pero resulta que han sido absueltos o a veces han sido parte de procesos de cooperación con ciertas agencias. Esas personas, cuando cumplen sus penas en los Estados Unidos, en Colombia también se les suma, porque hay un principio a nivel internacional que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? Entonces, en Colombia eso le va a sumar para poder resolver su situación criminal en Colombia. Entonces, ahí necesita un proceso internacional para que
esa sentencia del juez en Estados Unidos tenga validez en Colombia. Y para que tenga esa validez necesita un abogado que le ayude a intermediar entre la Corte de Estados Unidos, si se puede decir así, a la Corte de Colombia, para que tenga efectos allá. Y entonces, ¿qué sería el primer paso? Usando el ejemplo que nos diste, vamos a suponer, yo me casé en Colombia, viví en Colombia, ahora estoy en los Estados Unidos, yo sé que 6 meses aquí, eso ya soy residente en los ojos de la corte para divorciarme, me divorcio y ahora el próximo paso, si yo quiero validar eso en Colombia, ¿qué debería hacer? Yo llamo al consulado, tengo que aparecerme, ¿qué es el proceso? Si me puede caminar por eso, a ver Ok, cómo lo se ve. primero que uno tiene que tener en cuenta, mi estimada Ana Fernández, es que el consulado no es su abogado. El consulado tiene unas responsabilidades de la Convención de Viena, básicamente a ciertos actos de fe, como un notario, básicamente, y no puede ir más allá, no es un abogado, pero sí puede ser el canal para efectuar ciertas declaraciones. Por ejemplo, si vives en Estados Unidos, como colombiano, declarar que vives en Estados Unidos para ciertos beneficios, ya sea para tu pensión. Pero en efecto, a lo que usted me pregunta, digamos, lo primero que tiene que tener en cuenta es que debe necesitar un abogado para poder hacer efectivo ese divorcio en Colombia. Eso es ya sea por un mutuo acuerdo, ya sea que necesita ir ante un juez, si uno de los cónyuges a veces tienen hijos en Colombia y su otro cónyuge está en Colombia. A veces los procesos se debaten estando uno de los cónyuges acá, porque ahí se prima, digamos, un tema de vulnerabilidad. Hay niños menores, se debe garantizar los alimentos a los niños, entonces se lleva el proceso judicialmente allá. Sería un proceso de divorcio, ya sea ante un juez o de manera directa puede llegar a un acuerdo. Pero, y hablando sobre el consulado, eso es más como un recurso en, yo necesito ayuda, yo no conozco abogado en Colombia, yo voy Sí. al consulado y ellos me pueden Sí. poner en contacto como, por Claro ejemplo, que una sí, el persona como consulado usted. tiene unos mecanismos para ayudar y pone a sus abogados colombianos, pero también abogados que se han validado o se han convertido en abogados en los Estados Unidos para asesorarlos, pero es una asesoría, digamos, no es gratuita, sí, pero el consulado lo hace como para hacer como para contribuirles a sus dudas, sí, pero no es que te agencie, no es que exista un contrato entre el consulado para defender un proceso, Claro, sino es que un recurso. es un recurso que básicamente es respetuoso de las relaciones diplomáticas. Sí, y usted recientemente recibió una placa de la consulado, ¿no es Sí, cierto? nos dieron afortunadamente un reconocimiento por el trabajo que hacemos en la diáspora, más que todo en el campo de los derechos humanos, como esa difusión que hacemos acá para poder ayudar a los colombianos en sus procesos, y no Y, solamente en sus procesos en Colombia, sino también poderlos interlocutar para que sean atendidos en Estados Unidos. Y nos puede hablar sobre eso, cuáles son, porque yo tengo entendida que usted sí es un abogado también de derechos humanos. Sí. ¿Cómo es que usted ayuda a las personas que quizás están acá o en Colombia, pero cómo es que lo ayuda en esa rama de la ley? Claro, claro. Yo soy un apasionado del derecho, la verdad, yo soy un apasionado del derecho, yo escudriño todo lo que no sé, lo investigo, entonces eso vino de muy niño, yo crecí con una madre que era docente, que era muy exigente y ella me impuso la disciplina, entonces desde ahí empezó, pero nosotros también sufrimos el conflicto porque en mi familia hubo secuestros y también tuvimos que salir huyendo de un pueblo a otro para protegernos del conflicto entre la FARC y el ejército de Colombia, y esa guerra a mí me generó mucha sensibilidad y desde ahí empecé a trabajar en los derechos humanos, trabajé en mi país y presenté una investigación sobre el desplazamiento y esa investigación fue la que me salvó la vida para poder hacer un máster en Derecho Procesal Civil, que me gané una beca y eso me ha generado como esa sensibilidad. Ahora, estando acá en Estados Unidos, ¿cómo ayudo yo en los derechos humanos? Soy un difusor de que tienes derecho independientemente de tu estatus migratorio. Tienes derecho a un debido proceso, tienes derecho a guardar silencio, es un derecho internacional, tienes derecho a un abogado, tienes derecho, en fin, tienes una cantidad de derechos que son inherentes o no dependen de tu estatus migratorio e independientemente
si eres ciudadano o no de los Estados Unidos. Hay unas convenciones, hay unos pactos que te regulan y eso es derecho internacional público de los derechos humanos. Entonces, eso es un tema que la gente no lo sabe y no conoce esos recursos que tiene, ¿ok? Porque a veces tienen muchos miedos. Entonces trato de difundirles, de decirle, mira, puedes hacer eso, puedes acudir a una ayuda humanitaria en este caso, tú eres una persona que ha sido desplazada y está probado de que ha sido reconocido como víctima. Lo mínimo que tu país puede hacerte es proveerte ciertos beneficios, ¿no? Ciertos beneficios de acuerdo a las convenciones que hay y pues obviamente el país receptor también tiene una responsabilidad. Sí, y también tengo entendida que usted está tomando curso con el United Nations, la organización de los Estados Americanos. ¿Puede hablar sobre eso? Sí, en una selección de más de 1.300 personas quedé incluido, entonces estamos recibiendo una formación sobre migración y protección. ¿Y qué es eso? Eso es una capacitación intensiva sobre entender más a fondo cómo la migración se está modificando en las Américas. O sea, hoy día la comunidad internacional está muy preocupado y eso va a ser una de las agendas en los próximos años porque si vemos la región de las Américas, existe un crecimiento, o sea, más del 900% de aumento de personas. Estamos hablando, por un caso hipotético, Colombia pasó de 10.000 a tener 130.000 personas colombianos que han llegado a los Estados Unidos. Entonces, el fenómeno está cambiando en la región. ¿Por qué está pasando eso? Pero también vemos un aumento progresivo de chinos llegando a los Estados Unidos por una ruta de las Américas, por el Darién. Entonces, hay una serie de movimientos que está pasando en el mundo que la comunidad internacional está poniendo el focus y están tratando de formar gente para que entiendan y puedan, digamos, coayudar mejor a las personas en ese campo. Y cuando mencionaste que los Estados Unidos están preocupados, ¿nos puede explicar cuál sería la preocupación? Hay varias preocupaciones. Primero, porque hay una complicación de la integración. Primero, cómo esa persona, además que llega, cómo se integra a la nueva sociedad. Entonces, aquí hay unas discusiones en que muchos dicen, ¿es legal inmigrar o es ilegal inmigrar? Indudablemente que no podemos hablar si es ilegal o no. El tema es que existen unos estándares internacionales y unos derechos humanos que consagran y que consagran una serie de prerrogativas para cada persona, para cada individuo independientemente. Yo pienso que el tema específico debe centrarse si la persona tiene méritos o no para pedir, por ejemplo, una protección internacional, como lo es un asilo o un refugio. Si hay efectivo mérito en eso y no hay una colusión en ese tema. Eso es lo principal. Y lo otro, pues la preocupación porque los recursos son insuficientes, porque un Estado está recibiendo a una cantidad de personas, pero a nivel internacional tiene unas obligaciones de atender a esa persona porque ya está suscrito una convención. Entonces ahí hay una falta de entendimiento porque ahí se tienen que comprometer recursos de orden federal o de orden municipal o más local. Entonces ahí hay una serie de complicaciones porque son muchos gastos los que se asumen cuando una persona emigra, ¿no? Y llega a ese nuevo país. Entonces eso es un poco complicado, eso prende las alertas porque se generan un sinnúmero de vulneraciones, porque la persona que llega desarraigada de su territorio, digámoslo, un ciudadano que viene de Colombia, que sufrió el conflicto, su familia fue secuestrada, viajó para buscar un refugio porque su propio estado no se lo pudo proveer. Llega a otro estado para iniciar una nueva vida, pero él se enfrenta con un proceso congestionado, porque hay muchas personas que utilizan los recursos legales que tienen para presentar solicitudes a veces sin méritos. Entonces también eso complica también la situación para que te pueda resolver de forma pronta tu necesidad. Y en este curso le están enseñando cómo identifier, porque tengo entendida que ellos quieren que ustedes aprendan cómo hacer esto para entonces ayudar. ¿Cómo es que ustedes pueden
La, ayudar si lo la entienden. comunidad internacional, a mí me parece que el curso va más enfocado a sensibilizar y a entender más el fenómeno, porque si tú entiendes el fenómeno, cómo se mueve la migración, tenemos unos conflictos en Ucrania, pues, no nada que ver con nuestro continente americano, pero impacta de alguna manera, ¿sí? Tenemos una crisis en Venezuela, totalmente grave. No hablemos de Cuba porque Cuba ha estado por mucho tiempo en una situación muy compleja, pero Colombia, por ejemplo, que viene de un proceso de paz suscrito con la FARC en Cuba, que iniciaron las negociaciones más o menos en 2018-2019, y a hoy nosotros tenemos un aumento del conflicto armado en Colombia. Hoy tenemos más de 6 guerrillas y teníamos 2 guerrillas, ahora tenemos más de 6 que se llaman ahora disidencias de las mismas guerrillas que se habían desmovilizado. Entonces, todas esas cosas en las zonas rurales ha generado una complicación para el campesino. ¿Por qué? Porque el campesino está acostumbrado a cultivar ciertos productos, pero estos criminales le dicen que tienen que cultivar en el campo. Entonces le dicen, no, lo que necesitamos es que usted cultive la cocaína porque eso es lo que se va a vender. Muchas personas no participan en eso y tienen que buscar las zonas urbanas. Entonces, fíjate, escasez de recursos, no puede estar en su territorio, el Estado no los protege. Nosotros en Colombia llevamos un récord gigante de reclutamiento de niños. O sea, niños que hoy son la carne, son jóvenes como yo, que pudieron estar ahí. Yo también lo viví porque yo estuve cerca en el conflicto en mi país y lo pude ver. Entonces, 541 niños reclutados, ¿para qué? Para una guerra sin sentido. Entonces, todas esas cosas preocupan a la comunidad internacional, porque ¿qué está pasando y qué debemos hacer para resolver? Entonces, la conclusión, que yo sé que no me la han dado, pero yo sé que va hacia allá, es que los estados tienen que trabajar de manera, digamos, por cooperación. Los estados tienen que llegar a decisiones, no sé, yo aspiraría que se creara como un ente internacional por regiones de las Américas y que pueda resolver la migración y que cada uno de los estados tenga un compromiso de aportar recursos porque realmente sí se necesitan recursos. ¿Y usted no piensa que hay recursos en este momento que vamos a suponer que, bueno, las personas que están viniendo de Colombia, por ejemplo, aquí y piden asilo o piden ciertos recursos que quizá peticiones en la corte que quizá le pueden dejar quedarse acá? Eso, ¿usted piensa que eso ayuda? Y si no, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que sí, pues evidentemente puede ayudar mucho. Yo siempre llamo a la migración legal. Entonces, la gente puede tener muchos intereses, pero es bueno planificar lo que vas a hacer de forma legal. Puedes buscar trabajo en una empresa en los Estados Unidos, conectarte con un abogado de los Estados Unidos. Eso es un tema que lo hacemos a través de una compañía, a través de Rider Law, que es la compañía que se encarga totalmente de todos esos temas migratorios. Sí, y yo teníamos el placer de tener a Alexandra Ryder aquí en nuestro programa, que ella habló mucho sobre planificación, pero y yo tengo entendida que usted es el apoyo que ayuda a ese bufete a hacer aplicaciones de asilo, pero también ayudas a las personas que están en Colombia, pero ayuda a las personas que están aquí quedarse aquí. ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? ¿Cuáles son los tipos de peticiones o aplicaciones que usted presenta? Claro que sí. En la oficina con Rider Law se manejan muchos casos, pero en específico temas humanitarios como los TPS, los paroles, que por ejemplo los venezolanos que ahorita se tienen un estatuto temporal de protección, están los nicaragüenses, están los mismos cubanos con temas de paroles. Ahorita tenemos pues la suspensión temporal porque Inmigración lo hizo por un tema que lo están revisando. Y adicionalmente los colombianos que llegan y piden asilo, también se les ayuda con sus peticiones de asilo. Y ustedes ayudan en presentar la petición y en un momento tienen que ir a corte o ir a una entrevista, creo que Eso depende mucho porque hay personas que pueden llegar de forma legal a los Estados Unidos, entonces es un asilo que tiene un trámite diferente. Si la persona entró ilegal,
o irregular, esa persona va directamente a un juez, entonces su asilo es defensivo porque se defiende de un proceso de deportación. Entonces ahí digamos que son las dos vías, entonces en ese caso ahí sí se puede, tendría que la doctora Alessandra ir a corte. Ok, y entonces usted sí ayuda a las personas que están en Colombia y usted es la contacto o uno de los contactos del consulado. Um, pero también ayuda a las personas que quieren venir acá. ¿Qué tipo de peticiones? Vamos a suponer que yo soy una persona que vivo acá, pero tengo a mis padres que están en Colombia. ¿Eso sería posible, por ejemplo, para yo como una hija darle una... Claro que sí, Ok, claro que y sí. eso es algo que el Rider Law hace Lo también. hacen, claro que sí, porque puede peticionar a su familiar desde el otro país. Es un proceso que tiene dos instancias, uno ante USCIS y luego otro proceso que es el tema consular, donde se hace todo el cumplido de los requisitos para que tenga una cita en el consulado de su país, de los Estados Unidos en su país. Entonces es un proceso bastante sencillo y no es tan complejo como la gente cree y entonces aquí estamos para poderlos ayudar. Y hay algunos consejos que yo sé que usted está licenciado en Colombia y es un contacto en Colombia, que si una persona quiere submitir una aplicación, ¿qué sería unos consejos que quizá quisiera dar? Yo sé que es importante siempre contactar con un profesional. Con un abogado de inmigración. Sí, pero es también importante, por ejemplo, para los taxes y hacer ciertas cosas que están por la ley. ¿Hay algunos consejos que nos puedes dar para alguien que está recién llegando acá y se quieren Bueno, lo quedar? primero es buscar un abogado de inmigración, ¿sí? Lo principal es buscar un abogado de inmigración para llegar a la fuente de la información correcta. Si quiere, por ejemplo, hacer un trámite de asilo, tiene que tener en cuenta de que debe cumplir los requisitos, la información disponible. Evidentemente tiene que tener un miedo fundado de regresar a su país por un daño que haya recibido o teme que se le presente en el futuro. Okay. Entonces, en ese campo, digamos que yo no te podría dar unos consejos específicos a la persona, pero sí unas recomendaciones basadas en información disponible que se encuentra en Google y que se encuentra en la página de migración de los Estados Unidos. Señala, por ejemplo, que una persona que teme ser perseguido debe cumplir esos requisitos. Adicionalmente, si tú quieres venir a trabajar en los Estados Unidos, una visa de turismo no es el camino, porque eso es una de las prácticas de que algunas personas lo hacen, ¿no? Que llegan y trabajan, se van, pero esa es una mala utilización de ese visado. Lo que tiene que hacer es mirar si puede aplicar a una oferta por un empleador de los Estados Unidos y que dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, en este caso, pueda ser solicitado por ese empleador. Entonces en Rider Law también se ayuda con temas de trabajo. O sea, es un bastante amplio lo que se hace. Sí, es que muchas personas llegan acá y no entienden que las leyes son completamente Totalmente diferentes, diferente. que hay ciertas cosas que tiene que cumplir. Si, por ejemplo, yo sé que si no aparece a la corte, por ejemplo, te dan un ticket y no te aparece, eso es malo, malísimo, porque luego si quiere aplicar para ser ciudadano o si quiere ajustar sus tares, lo que sea, eso se ve mal. Y no es que usted está dando consejo legal, es más muchas cosas que son common sense. Exacto. Pero la gente a veces no saben y eso es lo que le puede causar daño cuando le toca a aplicar. El mentir, o sea, siempre actuar con claridad de las cosas, la ética, la moral, no mentir en los procesos que inician. Por eso a veces es muy importante, hombre, si a veces no tiene los recursos suficientes, acuda a un consulado, al menos le puedan dar una orientación a dónde acudir a bajo costo. Hay iglesias, hay fundaciones que puedan estar disponibles. Sí, bueno, muchísimas gracias por toda esa información y por estar con nosotros. A usted. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Sí, pues invitarlos a que hagan las cosas bien. Yo soy un joven de 34, 35 años que siempre ha llegado aquí con la convicción de hacer las cosas bien. Nos pueden contactar a mi correo electrónico
para poderles resolver, ser el contacto en Colombia y también ser el contacto en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Y a ustedes hasta la próxima semana.